pedir al licenciado Enrique Olivo, que es nuestro director de difusión y vinculación de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, sea tan amable de darle lectura a los antecedentes, al currículum muy sintético, porque es muy amplio el currículum, pero muy sintético de nuestro conferenciante. Adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los centros de educación continua. Quiero hacer una pequeña observación. El doctor Pedro Joaquín Gutiérrez Yurrita pertenece al CIEMAD y bueno, sí ha tenido alumnos de UPIBI y de otras escuelas del instituto. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría dar la semblanza, la interesante semblanza del doctor. El doctor es doctor en ciencias con especialidad en ecología y es actualmente candidato a doctor en Derecho con especialidad en Derecho Administrativo de la rama ambiental. Sus líneas principales de investigación son la gestión de recursos bióticos bajo la aproximación ecosistémica y el derecho ecológico con un enfoque de conservación del patrimonio paisajístico. Entre sus méritos académicos resaltan la medalla Gabino Barrera de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 94, el apto cum laude por unanimidad de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador en el Sistema Nacional de Investigadores, mención honorífica en el 18 certamen universitario de poesía, cuento y ensayo del Estado de Querétaro, el premio Alejandrina para la investigación científica y tecnológica, el primer lugar en el certamen del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. Ha fungido como jefe de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Querétaro y como líder del Cuerpo Académico de Producción Sustentable. Tiene en su haber 152 publicaciones como artículos científicos técnicos y capítulos en libros, 5 libros científicos y 3 desarrollos biotecnológicos, 72 ponencias como invitado especial y 164 ponencias en eventos académicos. Ha dirigido 39 proyectos de investigación ya terminados y ha participado en 19 proyectos como coordinador de un área específica. Ha dirigido y coordinado 17 tesis de posgrado y 27 tesis de licenciatura. Con ustedes el doctor Pedro Joaquín Gutiérrez Yurrita. Entonces vamos a escuchar con mucho interés el interesante tema que para todos es una novedad, ecología rizomática, una mirada de la ciencia hacia el futuro. Nuestro conferenciante pertenece específicamente al Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios sobre el Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, que desde 1984 está funcionando con gran eficacia en el instituto, para orgullo del instituto, porque inclusive el tema que desarrolla CIEMAD de desarrollo y crecimiento es un antecedente, bueno, en cuanto a que fue antes de que en Estocolmo las Naciones Unidas declarasen precisamente el tema que ha sido base del desarrollo general, antes de que se transformara en sustentabilidad, el desarrollo sustentable, que ustedes recuerdan que indicaba que este consistía en una política en que se utilizasen racionalmente los recursos naturales, pero sin poner en riesgo los recursos que se requerirían para las futuras generaciones. Esto es en 87, pero insisto, desde 1984, el antecedente de CIEMAD, precisamente primero como un proyecto interdisciplinario sobre crecimiento y desarrollo y cuidado del medio ambiente, y ya se hacía. Así pues, qué bueno que CIEMAD tiene la fortuna de contar con nuestro conferenciante en este día, porque están ellos conectados específicamente para poder escucharnos y, por supuesto, estar al tanto
y en su oportunidad de participar, si así lo desean, en la sección de preguntas. Bienvenido, doctor, muy gentil. Muchas gracias, gracias por la invitación, doctor Miyagoita, Liva. Vamos a comenzar, voy a poner aquí un cronómetro, porque tenemos que irnos rápido, si no se vuelve ya esto muy complicado, ¿no? Entonces vamos a, si no puedo hablar muy bien, disculpen, ayer me agarró un aguacero, tremendo, y aunque llevaba paraguas, siempre se moja uno de aquí para abajo, ¿sí? O sea, salpican las gotas, estoy los pies fríos, y luego dar clases con los pies fríos, ando mal. Buenas tardes aquí, buenas tardes a todos los que nos están escuchando fuera de la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre algo que es nuevo en la ecología. No es nuevo en la filosofía, ni tampoco es nuevo en la lingüística. Sin embargo, todavía no se había descubierto sus bondades que pueden tener en la ecología o en otras partes, ¿no? Por eso me gusta el subtítulo, que es La mirada de la ciencia hacia el futuro. Alguien me dijo, ¿no te parece un poco pretencioso? Y bueno, si con pretensión entendemos que es un anhelo, una aspiración de algo, pues me parece que es la palabra correcta. ¿Qué esperamos en las ciencias? En las ciencias en general, en las ciencias biológicas, pues esperamos a poder entender y desentrañar mejor todo lo que conlleva la naturaleza, incluyéndonos a los hombres, que somos parte de la naturaleza. En ese sentido, entonces, tenemos la ecología rizomática. Tenía yo aquí antes un dilema. Si empezaba por el final, hablándoles de ecología rizomática, y terminaba en las bases que la sustentaron, o al revés, comenzar de las bases que sustentaban la ecología rizomática y al final hablarles de la ecología rizomática. La primera propuesta, les comento que es la ecología rizomática, pero si no tienen bien claras las bases o por qué surge o a qué se debe que estemos utilizando ahora esta nueva forma de ver las cosas, pues no se comprende mucho y se dejan muchísimas lagunas más de las que tenemos muchas, lo estamos construyendo. Pero si lo hago al revés, empiezo por donde están las bases, cuando llegamos ya a la parte final ya estamos cansados, dormidos y nos queremos ir. Entonces, ¿cómo resolver el dilema? Bueno, primero hablando de lo sobresaliente de la ecología rizomática. Entonces, si vemos las 2 o 3 primeras diapositivas, prácticamente está la plática, y el que quiera pues puede dormir a gusto, la sala es cómoda, los asientos también. Entonces, vamos a hablar lo más sobresaliente de la ecología rizomática. Primero, entendemos que antes había sistemas centrados, ahora tenemos un sistema sin un centro. Antes hablábamos de redes autómatas en donde había relaciones entre individuos que teníamos más o menos determinados. Ahora los individuos son cualquier objeto, cualesquiera de los objetos, no necesariamente juntos, pueden ser lejanos también. Es importante ver que las rutas de información no preexisten, no tenemos realmente un sentido de hay una causa, un efecto, efecto, causa, se realimentan, se realimentan, realmente no lo tenemos, se van construyendo conforme las relaciones se van desarrollando. Únicamente tenemos un momento en un estado determinado. Entonces, eso es interesante, cómo entender algo a futuro si no sabemos siquiera cómo se está haciendo en este momento. Entonces, es la visión. Las operaciones locales se coordinan y el resultado se sincroniza independientemente de una instancia cerrada. Los sistemas son abiertos, no importa que yo dentro de un sistema abierto también tenga subsistemas que puedan estar más o menos cerrados. Estos sistemas cerrados, al final de cuentas, únicamente van a abonar un aporte de energía a través de una recursividad o mediante una negentropía. Entonces, esto es lo sobresaliente del concepto de rizoma. Y ahora vamos a ver la parte de la ecología, cómo encaja o por qué queremos que entre en el rizoma. Primero,
se introduce el concepto de ecología rizomática como el paradigma para estudios ambientales del futuro, entendiendo que los desafíos de hoy son más intensos y variados y complejos que los que teníamos antes. Por lo tanto, requieren una nueva manera de verlo. O sea, hace mucho tiempo, un autor, a mí me gusta leer sus libros, dijo que no podemos entender ni resolver los problemas del siglo XXI con mentalidad del siglo XIX. O cambiamos la mentalidad o no lo hacemos. Ante el acelerado cambio ecosistémico y el orden social de nuestro planeta, fíjense, son dos puntos que antes se tenían aparte. Por un lado, la degradación, deterioro ecológico, y por otro lado, los cambios sociales. Ahora tienen que ir de la mano. Tal vez en una primera fase, con miras a la conservación del patrimonio paisajístico, el enfoque sistémico de la conservación, con una visión holística, no centrada ni jerarquizada, sea lo adecuado. Ya hablamos de la importancia que es tener un lugar no centrado, bajo ahora una perspectiva holística, que es nueva la perspectiva. Antes teníamos una perspectiva integral, y jerarquizado. A través de las redes de los autómatas tenemos también una jerarquía de relaciones, de funciones, que se manifiesta en una territorialidad. El paradigma de la ecología rizomática promueve el manejo de recursos bajo el enfoque sistémico que planteamos aquí antes, de la conservación holística, en virtud de que tiene como fundamentos la teoría de sistemas termodinámicamente abiertos, pero con flujos internos de energía que incrementan la negentropía, la hipótesis de sistemas inestables, pero recursivos y con variables subrogadas casi imperceptibles, y de sistemas caóticos con atrayentes naturales claramente definidos por el investigador, de tal manera que pueda hacerse una gestión efectiva, holística, justa, equitativa de todo nuestro patrimonio. ¿Qué significa esto? Que para poder entender el rizoma tenemos que saber muy bien lo que es la ecología, la teoría de la ecología, y cómo funciona la física, la sociología e incluso los sistemas de justicia del país. Aquí lo tenemos todo muy claro. Hay aspectos también interesantes que quiero señalar en este resumen. Cuando estoy hablando de variables subrogadas, estoy hablando de variables que no siempre son visibles, pero no porque no la veamos, no existen. Ahí sí tenemos una diferencia muy grande con el pensamiento kantiano. Kant nos dice que lo que no se percibe no existe, no se puede medir. Yo no lo sé. Kant tampoco conocía lo que era la física cuántica. De haberlo conocido tal vez no lo dice. Pero el asunto es que nosotros en ecología tenemos muchas variables que van subrogadas unas con otras. No las conocemos, pero después de mucho vemos los efectos, y si nos ponemos entonces a rascar, encontramos, es que esto pasa por esto y por lo otro, unas causales. Los escenarios deseables que se generan en la ecología rizomática tienen una metodología de reflexión regresiva mediante análisis de lógica difusa. Seguimos otra vez con matemáticas no muy utilizadas en la ecología, pero que ya deben ser, la lógica difusa. La lógica difusa, pues es una lógica que no me va a decir exactamente qué es lo que debe suceder, pero sí me va a dar una amplitud sobre las posibilidades donde se va a desarrollar determinado evento, ¿sí? Lo tenemos ahora muy metido, se ha desarrollado mucho los algoritmos matemáticos, sobre todo en Internet, los buscadores de Internet. Ahora pueden ver ustedes que dan un buscador, quieren buscar una palabra, y se confunden una letra con otra letra, y el mismo buscador les dice, quizá usted quiso decir tal. Eso está porque ya no está utilizando directamente un buscador booleano, que era exacto. Ahora te está diciendo, a ver, a lo mejor usted no está muy bien, no escribió bien, o es tontito, no se entera y quiere decir esto. Entonces tú ya le tienes que decir, no, yo quiero buscar exactamente lo que quiero. Bueno, entonces ya te dice el buscador, bueno, pues ya bajo su responsabilidad, ¿no? El asunto es que ya está muy metidos los algoritmos. Ahora nos pueden ayudar. Hace 20 años no. La técnica del backcasting, esta es una metodología que se está empleando también ahora en contraposición con las técnicas del forecasting. El forecasting era la predicción. Yo voy a predecir, yo predijo o puedo predecir que va a llover o no va a llover determinados eventos meteorológicos, lo que hacen los meteorólogos, mal llamados climatólogos.
Un meteorólogo a través del forecasting predice, va a haber lluvia, no va a haber lluvia, se puede equivocar o no, poco, cada vez menos, porque los modelos matemáticos son más precisos. Sin embargo, predecir algo cuando tenemos mucho más variables, y variables que, como hemos visto, pueden estar subrogadas, pueden estar ocultas, entonces realmente lo que estamos prediciendo es, si le atinamos, una chiripa, ¿sí? Ni siquiera es algo que hayamos pensado como caótico, como lo tenemos aquí, un sistema caótico. Un sistema caótico, yo predigo algo, pero cuando lo estoy prediciendo le mando un atrayente para que el sistema fluya hacia donde quiero ir. Entonces, si yo hago una predicción en ecología y después de 10 años resulta válida y buena, pues realmente fue algo de serendipia, por no decir del azar. La última parte del resumen: la conservación paisajística bajo la perspectiva de la ecología rizomática concilia, es conciliente, el triple desafío de nuestra era, que es dotar de mejores opciones de vida a todos los seres que habitamos el planeta. Todos los seres, pues, somos nosotros, pero también los que no somos humanos. Simultáneamente con la conservación de los procesos ecológicos que permitan la continuidad evolutiva de la ecodiversidad y que en el futuro todos nuestros herederos puedan gozar de mejores estándares de vida. Bueno, pues esto es el resumen. Ahora vamos a ir un poco rápido, porque si no, no va a haber mucho tiempo, repasando cómo eran los principales conceptos de ecología, y voy a ir señalando cómo han ido cambiando conforme voy introduciendo el tema de ecología rizomática, ¿sí? Entonces, vamos a ver, primero, cambiamos el pensamiento. Teníamos nosotros ciencias totales, eran concilientes, integradoras, orgánicas, heurísticas y holísticas. Teníamos pensamiento formal, normalmente un pensamiento muy lógico, nos basábamos mucho en las matemáticas y en la construcción de los pensamientos, y la ecología se basaba en gran parte en las ciencias de los hechos, las ciencias fácticas. La ecología básicamente fue descriptiva durante 200 años y posteriormente empezó a hacer una cuantificación de lo que trataba de describir para buscar modelos. Luego llegamos a las ciencias sistémicas, ya estamos hablando de un pensamiento en donde se integra lo que los físicos llamaron la teoría de los sistemas, la logramos meter más o menos en la ecología, el hombre entró dentro y nuestro enfoque fue socioecosistémico. Y finalmente tenemos las ideas de las ciencias del paisaje donde se integraron otras ramas del conocimiento hasta llegar a lo que sería un enfoque rizomático. Este pensamiento está aglutinando tanto conocimiento científico que la mayoría de las veces se escapa de lo que sería la ciencia y dicen que entonces la ecología no es una ciencia, es una disciplina. Es una disciplina del conocimiento humano, y tienen razón. No puede ser ciencia porque no cumple con los preceptos básicos de la ciencia. La ecología no es objetiva, la ecología es subjetiva en gran parte de sus conceptos. Si yo quiero hablar del concepto de ecosistema, el concepto de ecosistema pues es una entelequia humana, es algo que el hombre lo maneja para poder ser operativo y poder entender pequeños patrones de la naturaleza. Pero ¿dónde termina el ecosistema A y empieza el B? ¿Cuáles son las fronteras? Aunque yo tenga un ecotono y que pueda decir esto está más claro definido, no lo puedo declarar así. Yo puedo tener individuos en el agua que cuando están en una fase de reproducción salen al aire, están en los árboles y luego pasan a dejar los huevos, depositarlos en agua. ¿Dónde estuvo la limitación de un ecosistema acuático a un ecosistema terrestre? Es muy difuso, ni siquiera la lógica difusa lo entiende bien. El asunto es que todo eso depende del observador, depende del investigador. De tal forma que a mí me gusta, para hablar de ecología, una definición que es la disciplina del saber humano que se encarga de la biología de los ecosistemas. Esta definición la dijo Margalef alrededor de los años 53, 54, posteriormente la retoma en varios libros y
la replicaron en muchos lugares. El problema de la definición es que disciplina biología de los ecosistemas, pues hay que definir ecosistema. O sea, él dijo, yo no quiero definir ecología, no sé realmente qué pueda hacer. Otros autores la han definido muy bien, muy precisa, a autores con una mentalidad de los años 70 y años 80, que si la ecología es la distribución y abundancia de los seres y la información que ellos generan, bueno, está bien, definición clásica, no es mala, pero es clásica. El asunto es que ahora vamos a definir ecosistema. El ecosistema es un sistema, recordemos, estamos en la teoría de los sistemas, quiere decir que son unidades coordinadas que interactúan entre sí, no son únicamente agregados que están juntos, no es algo que se esté complicando porque estoy juntando piezas en un Lego para armar un castillito, no, sino que tienen interacciones entre ellas. Entonces es un sistema formado por individuos de muchas categorías diferentes que los hombres llamamos especies, es una especie distinta. También es un atributo humano el decir esto se parece, pues a esto le llamaré una especie. Tú tienes 2 ojos, 4 patas, 6 alas y tal, pues todos los que se parezcan a ti son otra especie y le doy el nombre que a mí me parezca más adecuado. Ecosistema, sistema formado por individuos de muchas especies en el seno de un ambiente de características definibles. Significa en un territorio que puedo definir y diferenciar claramente. Entonces, ¿quién va a marcar el ecosistema? El hombre. Yo lo defino de aquí a aquí. Eso es subjetividad. Y la ciencia nos han enseñado que es ciencia porque utiliza un método científico que es objetivo. Ahora, entonces, pues mejor hablamos de disciplina, no de ciencia, y no nos metemos en problemas. En el seno de un ambiente de características definibles e implicados en un proceso dinámico incesante de interacción, ajuste, regulación, que se expresa como intercambios de materia y energía, bien como una secuencia de nacimientos y muertes. Aquí está interesante todo esto, implicados en un proceso dinámico. Quiere decir que hay fuerzas, no únicamente se mueven solos, no es un proceso cinemático donde te vas moviendo, sino que hay una fuerza, se ejerce una presión y esa presión actúa como un dinamo. Entonces el dinamo hace que se ajusten determinadas poblaciones, que una población con otra población entren en competencia y se regulen una con la otra, pero puede haber 3, 4, 20 poblaciones y eso se va a expresar con un intercambio de materia y energía en una secuencia de nacimientos y muertes. Quiere decir que me va dejando una historia evolutiva, va a haber una coherencia genética. Los que logran expresarse y los que logran ajustarse y regular a otros se mantienen vivos, y el que se mantiene vivo y se reproduce contabiliza para la evolución. El que muere, ahí quedó y no hay más, ¿de acuerdo? Eso es algo muy claro, es un criterio muy importante. El mismo concepto me habla ya de la idea de evolución. Uno de los resultados es la evolución a nivel de especies y el otro, sucesión a nivel de sistema. Quiere decir que hay 2 cambios, quiere decir que hay 2 escalas de cambio y muchos tiempos. Quiere decir que están cambiando poblaciones pequeñas que se están interactuando, ajustando, pero también va cambiando el sistema entero. Este sistema entero, al ir cambiando, también me va diciendo que todo va a cambiar, con hombre o sin hombre. El hombre pertenece a un sistema, lo puede modificar más rápido que otros, pero sin el hombre también cambia. Aquí tenemos algunos postulados de la ecología clásica. Llamaríamos nosotros varias formas de hablar la ecología. Tenemos una ecología descriptiva, fue y sigue siendo todavía la gran imperante, incluso en México. Seguimos describiendo, vas al campo y describes, pero después de describir, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con lo que describimos? Si no le encontramos algo para hacer, ahí se queda en una descripción. Luego se cuantificó, como hemos visto, para sacar los modelos, se buscaron las fuerzas de la evolución para ver los cambios, se metió la teoría de los sistemas para conocer cómo funciona, cuál es el funcionamiento de todas las relaciones que hay ahí dentro. Tenemos una ecología fisiológica
que nos estaba diciendo, yo quiero cuantificar todos los cambios. ¿De qué manera los puedo cuantificar? Alguien dijo en los años 50, Silvia Prigogine, se llevó el premio Nobel, dijo, pues a través de flujos de energía, de termodinámica. La termodinámica aplica en todo y para todos. Si yo puedo saber cuál es la energía de cada cosa y puedo saber cómo se transmite, entonces puedo cuantificar prácticamente todo lo que suceda al interior de esa unidad que llamo ecosistema. Entonces la ecología fisiológica trató, y lo hizo con bastante acierto, de encontrar las redes bioenergéticas a diferentes niveles, desde el nivel de célula, individuo, unidad organísmica, población y todo el sistema entero. Tenemos también una ecología basada en la ingeniería que nos habla ahora de, ya describí, ya más o menos conozco la función, cómo puedo reparar y cómo puedo buscar lo que pueda suceder en el futuro. Posteriormente tenemos una ecología humanista, donde ya el hombre está entrando en la parte de la ecología, ya no lo estamos viendo fuera, está dentro de la ecología. Aquí tenemos varias formas, podríamos encontrar otras 100, pero estas son como las más representativas y las que nos pueden englobar la mayoría de las demás. La ecosofía, ecología expandida, ecología profunda, ecología emocional, ecología psicológica, racional, política. Esta tiene mucha fuerza hoy en día, sobre todo porque maneja dinero y toma de decisiones. La ecología económica, la industrial y la ecología universal. Y finalmente tenemos lo último, la ecología transdisciplinar. En la ecología transdisciplinar, pues tenemos la del paisaje, que fuimos innovadores en el Politécnico con un doctorado del paisaje, no lo tenían en otros lados, ya lo han replicado, lo están copiando, incluso universidades de Estados Unidos me han dicho, oiga, este modelo, ¿puedo verle algo y replicar? Le digo, claro que sí, con una lana, pues ustedes nos cobran hasta por respirar, ¿no? Entonces, ahí se quedó la conversación con aquel profesor. Pero bueno, hubo un acercamiento muy interesante. Y la ecología rizomática. Entonces, ya tenemos todo el panorama general, la ecología, y tenemos el futuro y hacia dónde vamos. Vamos a ver ahora el abordaje de la ecología. Esta frase de Margalef me gusta mucho porque realmente sintetiza el trabajo del ecólogo, o sea, todo lo que hacemos. O sea, tengo yo 30 años de estudiar ecología y realmente eso es. Vamos a la naturaleza y encontramos pistas, no vemos nada, insinuaciones y medio verdades de las funciones. Sus hechos son ordinarios hasta que nosotros, el investigador que lleva muchas veces viendo y estudiando el fenómeno, empieza a absorber y traducir. En esencia, no es tanto lo que vemos, sino que lo que la naturaleza nos sugiere. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué es importante? Es importante porque estamos describiendo primero lo que vemos, una descripción que puede ser sectorial y puede no estar completa. Yo tengo una percepción de las cosas y tengo un conocimiento, pero ya vieron, si yo juntaba las dos fotos de antes, me da un cuadro totalmente distinto a lo que yo tenía con las dos figuras. No sabríamos qué es, aquí parece un río, y luego vemos pues que efectivamente son espejos, una manifestación de espejos. ¿Yo tenía antes el conocimiento para poder decir eso? No. Ahora ya lo tengo, puedo empezar a interpretar de forma distinta. El otro aspecto es mi interpretación. Debo aprender algo muy claro. Yo pregunto, ¿qué es esto? La mayoría me dicen, una pipa. ¿Una pipa? Bueno, ¿qué nos dice Foucault? Esto no es una pipa. Es el dibujo de una pipa sobre un caballete que tampoco es un caballete, en una habitación que tampoco es una habitación. ¿Sí? ¿Qué significa? Que lo que yo vaya extrayendo de la naturaleza no es la naturaleza, es mi interpretación personal de un fenómeno de la naturaleza. Puede estar correcto o puede ser incorrecto, pero es mi interpretación personal. Eso no se recoge en la ecología tradicional ni en la ecología clásica. Por eso tenemos fallidos casi todos los modelos de gestión de áreas naturales protegidas,
Por eso no funciona en un área natural protegida. Por eso hay que invertir millones y millones de dólares para que funcionen, porque no hemos sabido leer las insinuaciones y mucho menos interpretarlas. Tenemos los aspectos básicos que hablamos de la ecología krebsiana, lo que nos dice Krebs, bueno, distribución y abundancia. Dos cuestiones que puedo medir muy bien. ¿En dónde está y cuántos hay de los que están? Yo puedo hacer aquí un ejemplo en la sala, puedo decir en dónde están. Los alumnos están del lado izquierdo, los profesores están del lado derecho. ¿Por qué se distribuyeron así? No lo sé. A lo mejor hay una relación de jerarquía y los profesores que están del lado derecho repelen a los alumnos, dicen, no me quites oxígeno, yo necesito más. Y los alumnos dicen, no, pues sí, cuidado, porque este avasalla. No lo sabemos. Habría que hacer un estudio de qué está pasando ahí que no veo y sucede. O a lo mejor es una cuestión de frío y calor. Puede ser otra variable que mido. El asunto es que yo voy a tener la distribución a través de una disposición espacial de todos los objetos que conforman el paisaje, el tamaño de la población, cuántos individuos hay y el área de acción, de dónde a dónde se van a mover. ¿Te vas a mover dónde? ¿2 lugares? ¿O te vas a mover 4 salones? ¿O te vas a ir al campus del CIEMAD? ¿Qué vas a hacer? Y está la dimensión de abundancia. La abundancia, como digo, pues nos habla de la verdad de la vida. Y la verdad de la vida es esta, NT. ¿Qué significa NT? ¿Cuántos individuos hay en un lugar, en un tiempo? Es decir, no somos más de los que estamos aquí. No somos más. Y no son más los animales que están en un sistema, ni las plantas, son los que están. No hay más. Ahora, ¿puedo saber cuántos son? No. Jamás lo sabré. ¿Puedo estimar? Sí. Pero entonces ya estoy yo metiendo estadística, una herramienta que ayuda a esta disciplina de la ecología, que también tiene sus errores y sus incertidumbres. Entonces voy sumando incertidumbres y errores. Los procesos ecológicos, ya paso de la estructura del sistema a una función. ¿Cómo es la función? Pues yo la voy a medir, como hablamos antes, a través de la fisiología, una ecología fisiológica, ecofisiología o bioenergética. Ya se quiere ir, ya vamos. Ah, qué rápido se fue para adelante, pero para atrás no. Entonces, lo que yo tengo con la bioenergética es un sistema de cuánta energía tiene el sistema, a través de cuánta energía me va a consumir, cuánta energía va a estar produciendo y creciendo en tejido, cuánta energía está gastando en utilizarla para el metabolismo, cuánta energía se está perdiendo, F y U son pérdidas, la F es una energía que se pierde sin utilizar, prácticamente se va. Cuando ustedes comen una torta, parte de la energía se les va a quedar en crecimiento, parte de la energía la metabolizan y parte de la energía la tiran en el excusado. Y la U es una energía que sí llegamos a asimilar, pero que también la tiramos, la orina, por ejemplo. Entonces, yo tengo que juntar toda esta relación, porque sumando todo es la energía total que estoy consumiendo. Y a través de una historia de vida, no un ciclo de vida, fíjense, no hablo de ciclos de vida, no lo explicaré ahora, pero estamos hablando de historias de vida a través de la energía, vemos cómo va cambiando. Es más grande una, más chiquita. ¿Por qué? Porque diferentes estados de un individuo tienen diferente balance energético. Balance energético, no equilibrio, no existe el equilibrio en la naturaleza. Como hemos estado viendo, es imposible. Ahora, ese balance se va a modificar de acuerdo a condiciones ambientales. Unas condiciones ambientales que le permanezcan lo que más me gusta de temperatura, lo que más me gusta de al lado con quien estoy, de humedad, de lluvia, de todo, voy a estar ahí. Por eso yo decía, ustedes están distribuidos en un lado. Bueno, es su óptimo fisiológico, a lo mejor sí, hay una corriente de aire y los jóvenes necesitan aire más fresco. ¿Por qué? ¿Qué? Porque ya vimos que están en otro momento bioenergético que los profesores, que somos más mayores. Entonces necesitamos más calorcito o nos secamos. El punto es, tenemos un óptimo donde queremos movernos. Si hay competencia fuerte, no lo logramos. Y si no lo logramos, estamos en una zona de tolerancia. No me muero, pero lo tolero. No estoy a gusto, pero lo tolero. Dices, bueno, está bien. Ahora, si lo tolero, ¿me voy a dedicar a reproducirme?
No, claro que no, estoy en una zona de tolerancia, necesito mi reserva energética para otra cosa. Ya únicamente en un momento dado, cambiando entre la zona de tolerancia y la zona letal donde me voy a morir, hay sistemas emergentes de reproducción de algunas especies, no todas. Entonces algunas obtienen esas formas de reproducirse en momentos de un desastre. Cambió rápidamente las cosas, no estoy a gusto y para no desaparecer me reproduzco. Pero todo esto me puede ayudar a moverme de aquí a acá o de aquí hacia acá, hacia los límites, y si yo logro establecer mi movimiento a esta zona y luego cambia el ambiente y se vuelve aquí lo azul y lo verde se mueve y yo sigo manteniéndome ahí, quiere decir que ha habido un cambio en mis frecuencias génicas, y el cambio en las frecuencias de mis genes le llamamos evolución, ¿sí? Estoy evolucionando. Ahora, si no hay ese cambio y no puedo estar ahí, me muero, y si me muero, no evoluciono. Aquí tenemos sistema de evolución, pero la pregunta que siempre hemos tenido y que tampoco nos han resuelto todavía es: ¿qué evoluciona? ¿El individuo? ¿Soy yo el que evoluciono? ¿O la población en total es la que está evolucionando? A final de cuentas, yo puedo medir la evolución, como diría Dawsonski, a través del cambio en las frecuencias génicas de una población, pero para que eso se dé, tuvo que haber cambiado el genotipo del individuo. Entonces tampoco me lo resuelve ni la ecología ni la evolución en este momento. El otro aspecto que tenemos dentro de la ecología a tomar en cuenta es el de la regularidad y los patrones con sus subrogados. Regularidad. Hemos visto, o les he dicho, que la ecología es una disciplina porque tiene una incertidumbre bastante grande y se construye con muchas otras ciencias y disciplinas. Pero ¿por qué puede acertar en determinados momentos una predicción ecológica? Si encontramos la regularidad, si encontramos el patrón de cierto proceso ecológico, podríamos replicarlo. Sí los hay. Por eso la estadística nos ha ayudado, porque la estadística nos ayuda básicamente a encontrar estos patrones. Entonces yo puedo ver aquí un modelo clásico de cómo dos poblaciones pueden estar interactuando en el mismo lugar, pero con un retraso en el tiempo. Es básicamente lo que tenemos de una relación de competencia directa. Entonces la competencia directa me va a decir cuántos individuos hay, cómo pueden crecer a lo largo del tiempo, lo puedo sacar a través de una derivada muy común y corriente de aquella ecuación que dije, no somos más de los que estamos. En esa ecuación había cuántos nacen en este momento, cuántos mueren en este momento, cuántos llegan y cuántos se van. Pero eso yo lo obtendría de forma discreta. Lo quiero obtener de una forma instantánea en cualquier momento, es fácil, hago algo de cálculo. Y puedo tener el cálculo para una población con otra población, pero además me lo puedo complicar porque puedo meter la interacción. Si esta crece mucho, esta luego crece. Cuando esta crece mucho, esta baja, esta desaparece. Puedo meter otros patrones de crecimiento a este modelo. El otro aspecto que vimos es el ecosistema tiene elementos que evolucionan, pero también tiene un cambio total el mismo ecosistema. Le llamamos a estos cambios una serie o un sistema feral. Entonces es la sucesión y la progresión. ¿Por qué se da esto? Pues nosotros tenemos esto por la idea del nicho. El nicho es lo que está haciendo un determinado grupo de individuos, una población, que modifican las condiciones de su ambiente sin saber que lo modifican, simplemente actúan en un ambiente, pero su actuar tiene una respuesta del ambiente que dice: yo soy aquí un coyote y tú eres un conejo, el coyote come conejos. Si el coyote come conejos, el conejo responde a esa acción del coyote. Si responde de una forma positiva, persistirán los dos en el tiempo. Si el conejo no responde de una forma positiva y se va acabando, pues se muere el conejo y el coyote o busca otra forma de alimentarse o también desaparece. Lo que yo tengo aquí es que el mismo nicho lo está formando la especie, no puede haber el nicho vacío. Nos lo han vendido así durante mucho tiempo. Es que si yo introduzco una especie
la tilapia para cultivar en México, en un lago donde antes no había, es que el nicho está vacío y va a ocupar un nicho vacío. A ver, no pueden ocupar el nicho vacío porque no existe. Creará un nuevo nicho. Pero también el nicho es un nodo donde hay unas funciones que transfieren energía, porque ahí se centran, se conjugan todos los movimientos energéticos de consumo y de disipación. Entonces el nicho existe porque existe la especie. Terminamos este repaso de ecología con unas primeras conclusiones. El desarrollo ecológico se conoce como una sucesión ecológica en espirales. Tenemos unas espirales, no podemos cerrar un ciclo, porque ya vimos que el mismo cambio me prohíbe un ciclo. El ciclo voy y empiezo donde salí. La espiral no, una helicoidal menos, y la puedo medir. Ahora, hay que saber matemáticas para poder medir la helicoidal. Yo tengo las helicoidales, las puedo torturar estadísticamente a algo más sencillo de interpretar con dos variables, quitando todas las otras variables que yo tenía. Yo en aquel modelo de la helicoidal pude haber tenido una figura con humedad, temperatura, presión, pH, depredadores, muchas, N, como lo dice el nicho. Ahora, es muy difícil entenderlo, pero sí las puedo descomponer en diferentes factores, torturándolas, hasta que yo pueda tener una superficie de respuesta con todas las variables en el mismo sistema. Ahora, este sistema, que me lo puede arrojar la ecología clásica, ¿es el sistema ideal? No, porque es estático. Este sistema es el que busca el hombre. El hombre busca el equilibrio ecológico. ¿Por qué? Porque no nos gustan los cambios. Nos gusta que se quede estático, ya estás. Pero la naturaleza busca el balance. Te vas a un lado y luego te vas al otro. Suben los conejos y luego los coyotes, cuando suben los coyotes bajan los conejos. Entonces, lo que yo necesito es este modelo, darle otro repasito estadístico para alcanzar a tenerlo en movimiento. Ver cómo me va cambiando el sistema conforme yo voy teniendo todos estos variables. Entonces, esas son las conclusiones que la ecología no nos ha podido resolver de una forma eficiente. Tenemos medio verdades, hemos avanzado mucho, pero o cambiamos totalmente el pensamiento o no iremos más allá. Entonces entramos al pensamiento del paisaje, en donde estábamos nosotros ya conjugando parte de la ecología con la parte territorial, en donde están los usos humanos. Básicamente, ¿qué hace el hombre? ¿En dónde está el hombre y hacia dónde va el hombre? Los elementos que estructuran al paisaje es la percepción. Aquí tenemos otro cambio interesante. Cuando estamos hablando de construir la ciencia, nosotros podíamos ver el paisaje es el objeto de estudio y yo, un observador, soy el sujeto de estudio. Pero conforme voy aprendiendo del paisaje, soy un sujeto que también cambia. Entonces, cambio mi forma de ser sujeto y el paisaje deja de ser objeto para constituirse en el sujeto que me tiene dentro a mí. Entonces, es un asunto ya macabro, ¿no? Pensándolo desde esa perspectiva, que no la puede resolver el paisaje, no puede, no tiene elementos epistemológicos para hacerlo. Entonces tenemos percepción, territorio, estructura, organización, la de la ecología, y la gestión, una nueva forma de ver la gestión a través del territorio por las acciones humanas. Aquí tenemos las diferentes definiciones que tenemos sobre lo que sería el paisaje, y bueno, lo que tenemos es que siempre el paisaje tiene el elemento de que es observado, de que hay una percepción, de que tiene muchas relaciones que no puedo entender, relaciones ocultas, y de que sirve para usarlo por el hombre. Aquí tenemos nosotros un paisaje, la parte ecológica, recursos bióticos, recursos abióticos, la parte del uso del territorio, el hombre los utiliza, y la parte de la planificación, la política, la gestión, la economía. Entonces, ¿cómo vamos interactuando ahora sí para poder hacer un paisaje y modelar unos usos del territorio, ya sea en una planificación municipal, estatal, o ya sea en una planificación ecológica?
Lo nuevo que nos aportó la teoría del paisaje fue el escalamiento. Nosotros teníamos la idea del ecosistema en ecología, correcto, un ecosistema. Medio la rompimos cuando estuvimos hablando de la parte ecofisiológica. Les comenté que hablamos desde las células, individuos, unidades organísmicas o poblaciones, ecosistemas. Pero el paisaje nos da todavía una estructura más grande de procesos para poder escalar lo que estoy teniendo desde algo muy pequeño de microorganismo hasta un nivel de atmósfera. Me está dando ya una metodología y la tecnología para hacerlo. No se podía haber hecho esto antes del siglo XX porque no había la tecnología. Empezando el siglo XX aparece la tecnología, la fotografía aérea, la fotografía de satélites, la interpretación. Entonces, estamos mejorando nuestra percepción del medio humano, natural, y el construido mediante la tecnología. De esta forma llegamos a la ecología integral. La ecología integral me dice cómo estoy escalando todo el sistema hasta llegar a una parte que es la adaptación, la gestión adaptativa. La gestión adaptativa, que es lo novedoso de esta técnica, es yo tengo una acción sobre el ambiente, pero una acción pensada, razonada, porque yo vivo en un país que planifica el territorio, porque vivo en un municipio que tiene una ordenación ecológica del territorio, porque vivo en un estado de derecho que se basa en normas que se aplican cabalmente. Entonces, no diré cómo le llaman a ese país. En las redes sociales se dice que se llama Peñalandia. Cuando yo hago una acción en el sistema, lo cambio, lo modifico, pero esa modificación persiste o regresa. ¿Cambia para siempre o si dejo de influir, me regresa? ¿Y a dónde regresa? ¿Se está adaptando el sistema a lo que yo estoy haciendo o no? Entonces, tengo que hacer una gestión adaptativa en el sentido en que se debe adaptar mi gestión a que efectivamente el sistema esté respondiendo sin alterarse ostensiblemente. Es decir, no estoy perdiendo la función elemental, el grupo clave del funcionamiento del sistema, ¿sí? No lo pierdo. Y la otra es adaptar. Yo estoy haciendo una acción, claro, deliberada, porque yo tengo un fin humano, alimento, ¿sí? Hay que darle de comer a la gente, hay que cortar bosques, o hay que tener un sistema de agricultura distinto, o hay que tener un sistema de forrajeo para los animales, yo no lo sé, lo que sea. El asunto es que tiene una finalidad para el hombre, y ese hombre también tiene comunidades que están ahí. El asunto es, yo voy a dar una acción a un sistema, pero también la gente se va a adaptar al nuevo modelo que estoy desarrollando. La gente va cambiando también. Una estructura poblacional de una comunidad indígena puede tener hoy 600 personas, de las cuales en su estructura de edades puede haber 30 que tengan 16 años y puede haber 50 personas de 18 años. En 5 años, todos esos ya son grandes, ya necesitan sus propios recursos, necesitan generar su propia riqueza, tener su vivienda, empiezan a tener su familia. Entonces, se adapta la comunidad a mi cambio se adapta a la comunidad. ¿Cómo lo tenemos? Entonces, la perspectiva de la gestión integral solo está viendo si se adapta la comunidad a lo que yo propongo y si se adapta el ambiente a lo que yo estoy actuando. No lo puede ver al revés, porque va en una línea de tiempo de predicción, no va en el backcasting que dijimos. Ahora sí, aquí tenemos un ejemplo de la gestión, jerarquía de ecosistemas, los objetivos que se persiguen y quiénes estarían implicados. Vamos desde algo muy pequeño, el ecotopo, que puedo tener un control día con día y poder ver cómo se va adaptando la comunidad y el ambiente, hasta una ecozona, donde ya es mucho más grande que un nivel de ecosistema. Los niveles de ecosistema estarían alrededor de entre ecodistrito y ecorregión. También me ayuda la ecología del paisaje a entender que un sistema puede ser sensible y cómo relacionarlo con su resiliencia. Resiliencia, tiene una I,
siempre me dicen resiliencia, ahí va la I. El asunto es que un sistema que tenga una baja sensibilidad es un ecodistrito, quiere decir que es tan grande que yo tengo que hacer muchas cosas para perturbarlo. O sea, para que yo cambie toda una cuenca, tengo que esmerarme. Un ecoelemento es algo muy pequeño, es muy sensible. Esta habitación es un ecoelemento. Rápidamente traigo a 4 personas y la puedo destruir. No me tengo que esmerar mucho. Sin embargo, la capacidad de resiliencia también va a ser diferente, es muy alta. Así como puedo destruir rápidamente este salón, también lo puedo volver a construir. Es rápido, es resiliente, pero cuando logre yo destruir toda una cuenca, va a ser muy difícil que se pueda recuperar. ¿Por qué? Porque su resiliencia es extremadamente baja. Entonces, esto es lo importante de la relación, sensibilidad, resiliencia, y nos ayudó la ecología del paisaje. Ahora vamos al holismo científico. Vean cómo se va formando una figura. Podemos decir que cada uno de los píxeles era un todo. ¿Por qué? Porque si yo me meto en la forma de la figura, en lo más pequeñito, yo tengo acomodos de todos. Son muchos todos que se están acomodando. Yo puedo estudiarlos a diferentes niveles, unos o todos y otros todos. Lo ideal sería estudiar todos los todos en todos sus acomodos a través de todos sus patrones de acomodamiento. Pero eso es imposible hasta el momento, ¿sí? Nos dijeron también cómo puede una parte del todo estudiar al todo. Imposible. Entonces, conformémonos con estudiar una parte del todo, pero sabiendo lo que es. Este señor es el señor Smuts, y en 1926 saca un libro que se llama El holismo. Pero es un holismo científico. La idea del holismo ya estaba desde el siglo XIX. Él lo que hace es llevarla a un plano de la ciencia. Entonces el señor Christian Smuts nos dice que todos son patrones compuestos por acomodos de todos parciales, hasta encontrarlo. El pensamiento holístico me hace ver todo el sistema, el ecosistema, desde 3 puntos de vista al mismo tiempo. Una abstracción son toda la conceptualización y la parte funcional que yo no puedo ver, pero que ahí está. La parte estructural, lo que yo vi desde el inicio, la estructura, la abundancia y la distribución de los individuos, y cómo esto se configura en un escenario en donde el hombre actúa, interactúa y lo modifica. Me dice el holismo que yo lo que tengo que tener es un sistema, pero dentro del mismo sistema, además de tener estas vías de realimentación, que fue la parte interesante que se estuvo manejando en el modelo ecosistémico, la realimentación, también es recursivo el sistema. Lo importante de la recursividad del sistema es que me lleva a entender una energía que se forma al interior del mismo sistema. Nosotros sabemos que un ecosistema, cuando está totalmente prístino, sin alteraciones, ecológicamente hablando, bueno, desde el punto de vista termodinámicamente hablando, el sistema está en su máxima capacidad de entropía. No puede ser más entrópico porque ya está totalmente en la máxima capacidad de entropía. Y la va perdiendo, la va cediendo a los sistemas aledaños. Lo que sucede con esto es, el mismo sistema genera nueva energía, hay una negentropía al interior del sistema. La recursividad del sistema puede ser la respuesta a lo que estamos hablando. ¿Por qué hay una recursividad? Porque tenemos sistemas complejos en redes. Así estaríamos manejando las redes permeables. Puede pasar de aquí a acá la especie, se va, mis corredores funcionan, no funcionan. Aquí tenemos una dinámica de cómo se van moviendo y cómo voy perdiendo a través del crecimiento de la ciudad el sistema. Hasta que esto era funcional. Esto es funcional. Esto, dejo pequeños corredores para que sean funcionales. Es que los botones están muy juntos y aprieto 2. Dejo que esto realmente sea funcional. ¿Está permeando la información o no lo está permeando?
Entonces es la parte importante. Ahora, llegamos a todos los solones. Vean aquí lo que tenemos. En el planeta tenemos sistemas complejos, la unión de cada uno de estos elementos en estructura me está dando propiedades emergentes. No es un sistema que se me va complicando, sino que se me va haciendo cada vez más complejo, complejo y complejo. Tiene unas propiedades que antes no podíamos tener. El mismo sistema pequeño no lo puede tener, pero cuando se junta con otro sistema y con otro, hay una propiedad nueva. Esa propiedad que emerge, a veces no la conozco, a veces sí. Y también el mismo sistema, cuando tiene propiedades emergentes, también pudo haber perdido propiedades que tenía antes. El otro aspecto es cómo entraña esto todo en el orden y el caos. El azar, caos y orden. Hablamos hace un rato de la predicción. ¿Qué puedo predecir? Bueno, si yo predigo algo y funciona, puede ser el azar, así le llaman. Es que eso es algo aleatorio. Algo aleatorio es cuando no sabemos ni qué está pasando. Entonces un científico debe decir, soy ignorante, no tengo ni idea. Dice, es que hubo un fenómeno aleatorio y se desvió el huracán. O sea, no tenías ni idea de lo que sucedió. Bueno, ¿cómo decir que no? O sea, por favor, estoy en televisión nacional, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, cuando el sistema es caótico, tiene un atrayente. En este modelo, dependiendo del punto de atrayente, me va a generar un dibujo del péndulo totalmente diferente, ¿sí? Entonces, esto es lo interesante y fue por lo que le dieron el premio Nobel a Ilya Prigogine. Él nos dice, lo que tenemos es un caos que pasa al orden y del orden al caos. Somos unidades que estamos disipando energía. Adquirimos energía para construirnos y cuando nos construimos, el proceso de construcción nos desconstruye y desconstruirnos genera el caos porque aumenta la entropía y la entropía se va al otro sistema, genera más sistemas caóticos y todo el caos. Sin embargo, todo eso es para ordenarnos. Entonces, eso fue lo que tenemos. Conclusiones terceras, lo que tenemos son sistemas recursivos que funcionan gracias a que todos los sistemas están en una red de sistemas con funciones que los van forzando, variables de estado, variables de flujo, flujos de energía y funciones de interacción. Pasamos entonces al rizoma como metáfora. ¿Ya nos quedó claro por qué es importante otra perspectiva? Rizoma como metáfora. Aquí lo tenemos. El rizoma es una propuesta filosófica. Una propuesta filosófica. Surge de la filosofía porque tenemos que cambiar el pensamiento. Es un parteaguas en la filosofía y la ciencia que propone, necesitamos una teoría de lo que hacemos en lugar de una teoría de lo que es. Realmente los 300 años o 400 años que tenemos de ciencia y método científico, nos hemos dedicado mucho a esto es lo que es. Ok, muy bien, describimos, conocemos el mundo, pero ¿de qué me sirve? ¿Cómo lo aplico? Bueno, para aplicarlo tenemos que hacer una traslación del conocimiento. Esto es lo que se está haciendo. Como metáfora se basa rizoma en la botánica, usa la estructura y la función de los rizomas como traslación del pensamiento. Es un sistema que aprehende las multiplicidades. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es eso de aprehender las multiplicidades? Desde el punto de vista botánico, esto sería la definición de rizoma. Rizoma es un tallo subterráneo con varias yemas que crecen de forma horizontal, emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos, pero que a veces emerge a superficie. A nosotros nos interesa, nos gustó la metáfora del rizoma y por eso estamos construyendo esta ecología rizomática. Ya hemos visto todo lo que nos puede servir como metáfora para avanzar en el conocimiento. Identidad ecológica del rizoma. Bueno, el rizoma puede ser simpodial y monopodial. El simpodial nos dice que todas las yemas pueden producir brotes, pero no epígeos. Y el monopodial me está diciendo que únicamente se van a originar unos brotes epígeos de unas yemas determinadas. Estos son rizomas. Para los que no los habían visto, ahí está un rizoma. Vean esto, donde
está el eje central del rizoma, aquí, aquí o acá. ¿Para dónde va el crecimiento? No lo sabemos, ¿sí? Aquí tenemos las plantas, aquí tenemos una imagen de cómo va creciendo. Eichhornia crassipes y su crecimiento. ¿Dónde inicia? ¿Dónde acaba? Si quiero hacer una gestión y controlarlo, ¿dónde puedo empezar? Pues en cualquier lugar, me da lo mismo. Empiece donde empiece, voy a lograr lo mismo. Y aquí tenemos otra planta que también es muy importante, incluso en la gastronomía. La identidad conceptual. 1. Conexión. El sistema no para crear conexiones entre holones y subsistemas. Es decir, no tenemos un sistema que nos va a servir para conectar únicamente un holón con otro, sino que nos conecta sistemas, subsistemas y holones. Es heterogéneo. No hay un sistema u holón que sea el ideal. No tenemos un punto ideal. No hay una teleonomía. No está dirigida a la evolución. Va moviéndose. Multiplicidad. No hay uniformidad en el sujeto. El sujeto es múltiple. Somos múltiples sujetos. Ya lo vimos antes. Puedo ser sujeto activo, sujeto pasivo y en un momento ser el mismo objeto. Lo interesante es, para poder tener la uniformidad y la multiplicidad, lo que nos dice la teoría del sistema es: no tenemos que ir adicionando elementos. No es que yo tenga un eje y que el eje lo divida dicotómicamente y vaya sumando para generar esa supuesta sinergia, sino que debo entender que yo soy un elemento de esa maraña que tengo ahí, de ese rizoma, pero solamente puedo entender mi identidad y mi unicidad sustrayéndome del mismo sistema. Entonces, si yo sumo elementos, construyo un sistema que no sé a dónde va a ir. Lo tendría yo que predecir. Pero si yo lo que hago es me voy al futuro, a lo que estoy llamando el backcasting en lugar del forecasting, del futuro que yo deseo, a través de los atrayentes caóticos, me voy para atrás. Yo quiero este futuro, ¿qué tengo que hacer? Un poco antes esto, y un poco antes esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, para llegar a eso, ¿qué tengo que hacer? Construir hoy determinadas cosas y estas acciones. Por eso vamos al revés. El rompimiento no significativo. Si el objeto se rompe, puede continuar todo el rizoma creciendo. No me interesa que una parte se rompa. Es más, si se rompe, formará otro rizoma que posteriormente se puede unir a mi mismo rizoma, conectándose y tener una multiplicidad nueva. La multiplicidad se va a dar por agentes externos, no tanto internos al mismo rizoma. Esto es, yo para tener la multiplicidad en el ecosistema, también debo entender las multiplicidades de los sistemas que estén fuera de mi mismo sistema. Lo puedo ver, delimitar, estudiar y analizar físicamente, estructuralmente. Puedo hasta cartografiarlo. Las interacciones entre subunidades y holones pueden crearse mapas de rutas de entrada de energía y negentropía. También aquí es interesante que ya tenemos muy avanzada la química y podemos marcar, tener marcadores y ver de dónde van y a dónde van determinadas rutas de energía. Podemos marcar con nitrógeno, podemos marcar con carbono, podemos marcar con otros muchos elementos. Dibujar el mapa. Ya estamos llegando al tiempo. El trazo de las rutas de energía se traducen en un mapa dentro de una imagen. Recordemos que estamos hablando de el cambio de pensamiento, la metáfora del rizoma. Esto sería, vean, lo grande y lo complejo que puede ser un rizoma, ¿sí? Por eso es interesante como metáfora para esta nueva aproximación a la ecología. Identidad extendida del rizoma, pues nos vamos a extender, además de la parte de la investigación, cómo lo vinculamos con las otras partes de las disciplinas del conocimiento, con la producción, la industria, el gobierno y la sociedad misma. Entonces tenemos que vincular los agentes externos al sistema natural. Identidad científica. El rizoma tiene ya como disciplina, pues ya tiene un episteme que tiene un dominio material, y el primer dominio material pues sería el conjunto de objetos sobre el que recae la generación del conocimiento que estamos teniendo en ese punto. Todo eso, ¿cómo lo vamos a estudiar y analizar? Es la parte material, son las fuerzas de energía que gobiernan los procesos ecológicos.
el dominio conceptual hace referencia al conjunto de teorías, todo el conocimiento que hemos estado hablando, que no nos resuelve bien ni la ecología ni ninguna otra ciencia. Sin embargo, sin eso no podemos llegar a entender esto. Únicamente, como dicen por ahí desde la Grecia, porque estamos a hombros de gigantes, podemos comprender esto, porque ya tenemos mucho conocimiento de otras cosas. El dominio interno. El dominio interno es la unificación de los otros dos dominios, que me va a decir cómo voy a adquirir ese conocimiento, pues básicamente a través de una dialéctica del conocimiento que no sintetice, no la dialéctica de tengo la tesis y después de la tesis pues busco la antítesis para llegar a la síntesis, sino yo tengo la tesis, la confronto, busco la antítesis no para llegar a la síntesis, sino para llegar a otra tesis que me siga dando más ramificaciones. Y el dominio epistemológico derivado son las preguntas que quisiéramos entender, que estamos construyendo, que para eso son buenas estas pláticas, lo que pregunten, lo que critiquen, es lo que nos ayuda a entender y a ver mejor lo que estamos haciendo. La reflexión epistemológica derivada genera las primeras preguntas cruciales para dar continuidad a la disciplina. ¿Qué se conoce? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo saber si el conocimiento que se tiene es verdadero? Ahí es donde muchas veces fallamos. ¿Y cómo diferenciar entre el mundo real del mundo de las ideas? ¿Cómo sacar ya de la metáfora la ecología rizomática y que sea algo más aplicable? ¿Cómo hacerlo? Aquí tenemos algo. Nos puede ayudar a resolver conflictos a través de un sistema normativo. Nosotros tenemos tensiones. Siempre que hay una gestión de algo, hay tensión. Al que le dices no hagas esto y al que le dices hazlo, siempre va a haber tensión. Nos ayuda a entender la naturaleza de los conflictos. También nos ayuda a tomar decisiones a través de sistemas de probabilidades. Yo tomo una decisión como una teoría de juegos. Inicio, si yo elijo actuar o elijo no actuar, ¿qué probabilidades tengo de éxito y qué probabilidades no tengo de éxito? Una vez que yo elijo esto, ¿hacia dónde me voy? ¿Qué probabilidades hay de que se dé un cambio y que el cambio sea permanente o no lo sea? O sea, yo puedo manejar diferentes formas de entenderlo a través de la teoría de probabilidades, que es la teoría de los juegos. Únicamente estoy analizando cuál es el costo de la opción que no voy a tomar. Entonces yo tengo dos opciones o tres o cuatro, tomo una. Bueno, si tomo una y sumo, el costo de las otras es mayor o menor para modificar o no modificar la decisión. Aquí tengo yo, por ejemplo, ¿qué hago yo con una tesela de un paisaje? Tengo una tesela urbana, una agrícola, una acuática y una forestal, pero también las puedo cambiar. O sea, ¿qué sucede cuando yo la estoy cambiando y no se maneja muy bien? Pues al final de cuentas la urbana, la forestal y la agrícola la puedo perder. Si tampoco manejo bien y tengo un plan de desarrollo que no vaya acorde con lo que tengo, la parte ecológica la empiezo a urbanizar poco a poco y voy a tener otro cambio y otras teselas. Ahora, yo hago la cuantificación de estos costos de cada uno. ¿Es peor actuar o no actuar? Eso me ayuda la teoría de los juegos. La construcción de territorialidades es el otro aspecto que mencioné que nos ayuda en el paisaje, porque es la articulación del territorio como estratos. Yo tengo movimientos que me ayudan a territorializarme y desteriorizarme. O sea, así como estoy construyendo, estoy desconstruyendo, porque el mismo rizoma se tiene que unir con otros externos, otras externalidades. Aquí tengo yo la clásica visión de la construcción-desconstrucción. Era básicamente dicotómica. Lo que estamos planteando con el rizoma es construir la territorialidad no únicamente en una línea, como lo estaba marcando antes Pacot, o como lo dice Serres, en una dicotomía. Lo que tenemos que hacer es entenderla en el universo de todas las relaciones del rizoma. Ahora sí, ¿quién es el valiente que me dice por dónde empezar? ¿Dónde está el centro? ¿Tiene centro o no tiene centro? ¿Cuál es la ruta preferente de energía? ¿Cuáles son las especies claves en el sistema? Eso es lo que ahora tenemos que resolver.
¿Cómo lo vamos a resolver? Con un método que está todavía en construcción. Primero, agrupamos el conocimiento, tenemos el conocimiento, importante, la función del modelador, el que me va a decir cómo lo tengo, cuánto conozco, cuánto sé, para formar cada uno de mis pequeños subsistemas y para poder entenderlo de una forma horizontal. No hay una jerarquía, el sistema no tiene arriba o abajo, ni un lado ni al otro, no es superior ni inferior, es todo horizontal. Construyo entonces lo que ya tengo yo de la maraña de datos, los voy ordenando en mis concepciones culturales, bajo mi percepción, para poder tejer las redes. Recuerden, yo lo que tengo que hacer es el caos que tengo, darle forma, ¿sí? Por eso no hablo yo de la sarna, la aleatoriedad, hablo de un sistema caótico. Tengo mis redes holárquicas que me están diciendo que la jerarquía es igual, aunque esté abierta, y de pasar de la circularidad de los sistemas que yo tenía, paso a sistemas que no son circulares, que tienen en el interior sus helicoidales, pero que además tienen las fuerzas internas y las fuerzas externas, que son los que lo están manteniendo abierto totalmente. Ahora, ya que tengo los sistemas, que conozco las fuerzas exteriores y las interiores, veo cómo se puede realimentar un sistema. Tengo mi sistema, el mundo real, lo conceptualizo, hago el modelo, veo cuáles son recursivos que tengo yo en este sistema que pasa a este, las propiedades emergentes, las propiedades que se pierden, confirmo los datos, veo que estoy bien o veo que estoy mal, cambio el modelo, lo vuelvo a tener, toda la teoría de los modelos, y hago yo la predicción para poder ir hacia atrás en el backcasting, que ya tengo yo la ejecución, lo voy realimentando para ver hasta qué punto en esta línea de tiempo me está funcionando el sistema a través de la ejecución y de los cambios que estoy teniendo en la misma ejecución del modelo. Estos son algunos de los libros más importantes que nos dan sustento a la ecología rizomática. Ninguno habla de ecología, ninguno. Es la forma nueva que queremos ver para entender todos los problemas ambientales de este momento. Y entonces llegar a la última conclusión casi final. Vean, aquí tenemos prácticamente todo. ¿Qué desearíamos como humanos? La sustentabilidad. ¿Qué necesitamos? Manejar paisajes. ¿Bajo qué perspectivas? Territorio, identidad, relaciones de poder, política, economía, sociedades verdes, economía verde, bienestar humano, reducir riesgo ambiental. O sea, todo está relacionado, todo. Y todas esas relaciones que tenemos, ¿lo puedes poner? Todas estas relaciones que tenemos, pues al final están funcionando como un rizoma. Y eso es lo que tenemos en la propuesta de la ecología rizomática. Muchas gracias. Muchas gracias por esta brillante conferencia, muy sesuda, y que da lugar inclusive a que con más calma, sinceramente, hoy a las 6 de la tarde podamos deleitarnos de nuevo, y posteriormente, sí, a petición de parte también dentro de la página de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, quedará escrita, y esperando pues que tengamos mayor oportunidad de una presentación, porque realmente es un esfuerzo maravilloso el que hemos escuchado, y realmente vale la pena el meterles eso a esa temática. Muchas gracias. Ahí es lo más importante, practicarla. ¿Hay alguna pregunta de parte de alguno de los centros de educación continua u otras instituciones que nos hayan conectado, o de alguno de los presentes? De ser así, lo escuchamos con mucha atención. De otra manera, quisiera aprovechar para invitarles en este mismo lugar
los próximos días, del 2 al 6 de octubre, en este mismo sitio, tenemos el 7º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Este congreso está siempre organizado desde hace 7 años por la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad y precisamente el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, nuestro CIEMAD, al cual agradecemos nos haya permitido deleitarnos con la investigación específica y las acciones del doctor Pedro Joaquín Gutiérrez Purría. ¿Cómo? Yurrita, quien el Politécnico concretamente otorga el presente reconocimiento a Pedro Joaquín Gutiérrez Yurrita por haber presentado la conferencia Ecología Rizomática, la mirada de la ciencia hacia el futuro, dentro del ciclo de videoconferencias de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad. Instituto Politécnico Nacional, a 6 de septiembre de 2007, en la Ciudad de México, firma la técnica al servicio de la patria, el doctor Enrique Fernández Fresnat, director general de nuestro instituto. Muchas gracias. Nos esperamos, decíamos, 2 y 6 de octubre, con el tema de ese congreso es del antropoceno a la sustentabilidad, así también pues de la mayor importancia los temas que vamos a escuchar. Y muchas gracias a todos ustedes, de veras, por su atención que han tenido y esperamos que todos nos lo hayamos metido en la mente y podamos actuar en consecuencia.